Y vamos a tratar en esta conferencia, la tercera conferencia de nuestro seminario, con las funciones del hombre y las funciones de la mujer. Las funciones hombre-mujer. Porque uno de los más grandes problemas de los matrimonios que hemos por lo menos visto a través de muchísimos años de tener seminarios y dar consultoría a los matrimonios, es que el hombre no entiende que las funciones de la mujer son completamente diferentes a nosotros. No entienden muchos hombres, como yo también era bien cabezón, ¿verdad?, que las mujeres piensan completamente diferente a nosotros, actúan diferente a nosotros y además hablan más que nosotros. Las mujeres están platicando y se despiden, nos vemos, ya se pararon de la mesa, se siguen saludando a Dios, llegan a su cuarto y se despiden otra vez por teléfono. Entonces nosotros no somos así. Se juntan, yo he ido por mi esposa, me dice voy a estar con unas amigas, ¿verdad?, cristianas, vamos a estar platicando. La dejo como a las 4 o 5 de la tarde, llego a las 8 o 9 de la noche por ella y siguen platicando. O sea, yo no lo entendía yo, ¿no? Nosotros nos juntamos a los 15, 20 minutos, arreglamos el negocio, lo que tengamos que hablar, pero platicar 3 o 4 horas. Y uno de mis problemas más serios que tuve con Marta, mi esposa, era que cuando me sentaba yo a platicar con ella es testigo de todo lo que yo estoy hablando en este momento, pues le daba el avión. Oye, sí, amén, amén, gloria a Dios, a mi amor. Y ella se daba cuenta, porque las mujeres son más psicológicas que nosotros, cuando nosotros les estamos poniendo atención o les damos el avión. Y a la mujer, lo peor que le puedes hacer a tu esposa es darle el avión. Porque a las mujeres les interesa que nos interesemos en lo que nos están diciendo. Y nosotros tenemos la cabeza por aquí, por allá, y eso a mi esposa le molestaba muchísimo. Y tardé mucho tiempo, ¿verdad?, en entender que tengo que sentarme con ella, platicar con ella, oír lo que me está diciendo, ponerle atención si quiero mantener mi compañerismo con mi esposa, la madre de mis hijos, abuela de nuestros nietos. Entonces, todas estas circunstancias son muy importantes. Muchas veces mi esposa me ponía cortinas en mi oficina atrás. Yo llegaba a los 3, 4 días, me decía mi esposa, se paraba enfrente con cara así de ¿por qué? ¿Qué te pasa? Ni siquiera me das las gracias, me decía. ¿De qué? Te puse cortinas nuevas. Le decía, ¿cuáles? Yo tenía 3 o 4 días y no me he dado cuenta que nos había puesto cortinas, porque los hombres somos diferentes y las mujeres son extremadamente detallistas. Y una maceta, yo vengo a los desayunos muchas veces en las mesas ponen floreros. Me dice, ¿te gustó el florero que hubo en el desayuno? ¿Cuál? Le digo. No nos fijamos en esas cosas. Y para poder entendernos el uno al otro, tenemos que entender precisamente que Dios nos hizo diferentes. Y mientras no entendamos estas diferencias, vamos a tener problemas de comunicación y problemas que pueden convertirse más adelante en problemas que pueden crecer. Porque tenemos que entender claramente, ¿verdad?, que la mujer fue hecha diferente a nosotros, es más débil, es un vaso frágil, es la reina de la casa, y la debemos de tratar con fragilidad para que nuestras oraciones, 1 de Pedro 3:18, no tengan estorbo. Si Dios ve que tú no tratas a tu esposa con la delicadeza, con la consideración, con la empatía que ella debe y merece tener, Dios no nos escucha. A este grado, una mala relación que tengamos con nuestra compañera, no le pidas nada a Dios. Nuestras oraciones van a rebotar. ¿Y por qué me fue mal el trabajo? ¿Y por qué me fue mal aquí? Hay una raíz siempre que produce hiel y amargura. Y es tu relación con tu esposa. Dios considera tan importante nuestra relación que no puede un hombre caminar así y la esposa así. O caminamos juntos o no caminamos.
Hermano, es que yo soy más santo, ¿verdad? Y ella todavía está, pues vas a tener que esperarla a que te alcance o a que tú puedas tener la paciencia, porque no hay nada como que yo me adelanto y ella se queda, o tú te adelantas y su esposo te queda. No funciona así el matrimonio. Tenemos los dos, es como un triángulo que caminamos, ella está aquí, yo estoy aquí, Dios es en la punta. Mientras más caminamos los dos cerca de Dios, más nos encontramos el uno con el otro. Porque esta es la relación perfecta, caminar los dos con la palabra de Dios para que podamos verdaderamente estar unidos al final, y es Cristo el pegamento que nos mantiene hasta que Él regrese. Muy bien. No cabe duda que vivimos una de las épocas más confusas, política, económica, religiosa, espiritual, y por si fuera poco, de géneros. Increíble. Trágicamente, el factor para el debilitamiento de la definición de los roles en la familia, en el matrimonio, es que el hombre y la mujer son iguales sin diferencia de funciones. Y desgraciadamente hay muchas mujeres, y he oído también a algunos líderes o algunas, vamos a ver, que dirigen iglesias usando Gálatas 3:28. Lo voy a leer rápidamente. Gálatas 3:28. Dice Pablo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Entonces usan este versículo para decir que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. En un sentido es verdad, porque los dos fuimos creados a su imagen y semejanza, pero sí hay función en roles. Sí hay función en responsabilidades, porque vamos a ver por qué Dios le entregó el liderazgo al varón y por qué es el varón el que es responsable delante de Dios de cómo funciona una familia. No la mujer, somos nosotros los varones. Vemos nosotros aquí en Génesis capítulo 2, versículo 7, las tres áreas principales que Dios trata con Adán antes que Adán viniera al mundo. Dios trata con Adán en el huerto sin que la mujer haya nacido, haya sido traída a él. Y en estas tres responsabilidades nos muestra Dios que desde el principio Él iba a tratar con el varón como responsable, como cabeza de su familia, y no la mujer. Dios iba a establecer un patriarcado y no un matriarcado. Los grandes psicólogos del mundo, tanto cristianos como no cristianos, están de acuerdo en que casi el 60% del homosexualismo proviene de mujeres que gobiernan su casa, donde los varoncitos, los hijos varones, son criados bajo la mamá, bajo las faldas de la mamá y no bajo el papá. El hombre necesita un modelo y tiene que ser el papá. El papá tiene que ser el héroe del hijo, el papá tiene que ser el guía, los hijos tienen que ver al papá como sus dirigentes. Yo quiero ser como mi papá, no como mi mamá. Entonces, qué importante son las responsabilidades que Dios nos da, porque tienen consecuencias tarde o temprano a la larga. Jehová Dios, Génesis 2:7, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando una vez en una universidad tuve un debate me acuerdo en los 80s, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, casi todos eran en aquel tiempo comunistas, ateos, sin saber ni lo que estaban diciendo. Fui a dar una conferencia sobre las evidencias científicas de la Biblia. Y pues todos estaban interesados, ¿verdad? ¿Qué de ciencia? Si es un libro religioso. Y comencé a desarrollar la conferencia para decirles: en la Biblia encontramos más evidencias científicas que en la teoría de la evolución.
Y desgraciadamente, ¿verdad? Pues hay maestros de todo tipo. Se acercó el vicedirector de la escuela de la filosofía en aquel tiempo y me quiso ridiculizar enfrente de todos los estudiantes. Eran como 90, 100 estudiantes más o menos en esa facultad. Y me dice, ¿usted es de esos cristianitos que creen que venimos de una pareja? Y le contesté, ¿y usted es de esos que creen que venimos de chita? Y me dice, ¿de qué está usted hablando? Le dije, usted me está diciendo que por un accidente apareció un chango, por otro accidente apareció una changa con órganos reproductores femeninos y por un tercer accidente apareció un changuito. Somos dos accidentes en medio de un accidente. Cuando la biología, la física y la genética niegan y hacen pedazos la teoría de la evolución, científicamente, ya no con la Biblia. Y entonces comencé a desarrollar este tema y les dije, dice la Biblia, qué interesante, que Dios forma al hombre el cuerpo del polvo de la tierra. Queridos estudiantes, me dirigí a ellos, ¿sabían ustedes que la tierra tiene 19 elementos químicos? Fosfato, flúor, yodo, sodio, etcétera, etcétera, que son los 19 elementos químicos que tiene el cuerpo humano. Y sabían que la tierra tiene 4 gases, oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, que son los 4 gases que tiene el cuerpo humano. Qué cosa tan interesante. Y sabían ustedes que todo lo que Dios creó y los árboles frutales es la comida que Dios diseñó para nuestro cuerpo. Dios pone en todas las hierbas, en las plantas, en las raíces de los árboles y en las frutas los elementos, los nutrientes, las vitaminas, los minerales que nuestro cuerpo necesita, porque fuimos hechos de la tierra, el cuerpo humano. ¡Qué tremendo! Una vez que Adán estaba ya formado como algo con su cuerpo, Dios hace algo que Dios no hizo con los animales. Y Dios hizo esto sobre Adán. Dios le infunde al ser humano algo que los animales no recibieron, que se llama el espíritu. Hace muchos años, cuando Caleb, nuestro hijo, era niño, chiquito, Marta y yo lo llevamos al pediatra. Y me acuerdo que una vez lo acostaron, tenía como 6 meses, y nos dice el pediatra, ¿ven ustedes aquí el hoyito que tiene aquí arriba del coxis? Sí, me dice, ahí estaba la cola. Mi esposo y yo nos volteamos. Un pediatra, no saben ustedes los títulos tan elevados que tenía en la medicina, de los más altos pediatras. Su esposa era cristiana y pues nos recomendó con su esposo. Le dije, ¿cómo que la cola? Me dice, pues sí. ¿Y qué le pasó a la cola? Dice, la evolución se fue perdiendo, pero nacimos con cola. Y aquí está la prueba, me dice. Y le dije, ¿sabes tú cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? El espíritu. Porque los animales no tienen conciencia de la existencia de Dios. El ser humano fue creado con la conciencia de que hay un Dios y no hay ninguna civilización, ninguna tribu en la historia que no haya adorado a algo o a alguien. Y cuando el ser humano no conoce a Dios, agarra un palo, un tronco y forma un ídolo, o una piedra y adora un ídolo. Y el hombre, de lo que él formó, se hinca a adorar algo que hicieron sus manos. Como dijo Sigmund Freud, el psicólogo vienés, el hombre es incorregiblemente religioso. ¿De dónde viene esta religiosidad? ¿De dónde viene este deseo de adorar algo o a alguien? A la luna, o en Teotihuacán vamos a cargarnos de la energía de la luna, o el sol, o las estrellas, pero el ser humano fue creado para adorar. ¿Y de dónde vinieron las religiones? De este instinto, porque fuimos creados para ser eternos y traemos dentro la eternidad. Y por eso la Biblia dice que recibimos el espíritu y el hombre fue hecho un ser viviente. Vean ustedes el versículo 8 y el versículo 9 de Génesis capítulo 2. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, árbol en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vean ustedes que la Biblia dice
que cuando Dios formó al hombre, lo formó fuera del Edén, no en el Edén. ¿Ya se fijaron? Dichosos los que trajeron su Biblia. Los demás están. ¿Qué dijo? Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y allí puso al hombre. Y lo primero que Dios le da al hombre como responsabilidad lo encontramos en el versículo que sigue, versículo 15. Tomó Jehová Dios al hombre para que lo labrara y lo guardara. Todo esto ha dado la controversia de que los días de la creación no fueron de 24 horas. Los primeros 3 días de la creación no había sol ni había luna. Y dicen muchos, ¿cómo puede haber 24 horas? ¿Que no fueron 1000 años cada día que Dios dice? ¿O qué dice la Biblia que fue creados de acuerdo a la tarde o a la mañana? Y ha habido controversia de astrónomos cristianos que dicen, ¿verdad?, que pudo haber sido de 1000 años cada uno de los días, porque es imposible que en el 6º día Dios haya nombrado a Abraham responsable del huerto para que lo labrara y lo guardara. Número 2, dice el hombre, le presenta a los animales, versículo 19, para que Adán le ponga nombre a todos los animales. Y número 3, versículo 21, Dios hace caer a Adán en un sueño profundo, mientras que éste dormía, toma una de sus costillas, cierra la carne en su lugar, y de la costilla, la palabra costilla en el hebreo es Selah, con T de tío, S de Samuel, E de Enrique, L de Lola, A de Armando, Selah, que significa del lado o del costado. De ahí Dios saca una costilla y hace al hombre una mujer, le hace del hombre una mujer y la trae al hombre. Qué interesante que se descubra que es en los huesos donde se forma la sangre. Cuando yo les pregunto a muchos estudiantes, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué contestarías tú? ¿Y quién puso la gallina? Porque todas las gallinas vienen de huevo. Y si hay huevo, pues tuvo que haber una gallina. Bueno, vamos a voltear la pregunta. ¿Quién fue primero, el hombre o la mujer? El 90% de los estudiantes científicos, médicos con los que hemos estado en hospitales nos contestan, tuvo que haber sido una mujer, porque todos venimos de una mujer. No hay nadie en el mundo que no haya tenido mamá. Y la Biblia nos dice que no fue así, que primero fue el hombre y del hombre saca Dios a la mujer. Y cuando se descubre la genética de que la mujer tiene cromosomas XX y el hombre XY, nos damos cuenta por qué la sabiduría y la declaración científica de la Biblia de que Dios no podía sacar de la mujer al hombre por tener 2 cromosomas XX, pero como el hombre tenía la X y tenía la Y del material genético de la mujer, del hombre, Dios saca a la mujer, porque si hubiera sido al revés, no hubiéramos podido reproducirnos genéticamente. Esto fue escrito hace más de 3.500 años, médicos que nos acompañan, señores científicos, agnósticos y ateos. ¿Quién le dijo a Moisés cuando escribió el Génesis que fuimos formados del polvo, que fuimos formados genéticamente, que fue primero el hombre y de ahí sacó la mujer? ¿Quién le dijo a Moisés los datos tan importantes que se descubren después? Que la sangre se forma dentro de los huesos y que es de la sangre de donde Dios hace al hombre, y que es a través de la circulación de la sangre que tenemos la vida, porque la Biblia escribió antes que se descubriera la circulación de la sangre que la vida del hombre está en la sangre. Y actualmente vas a una biometría hemática o vas a cualquier laboratorio que te hagan, y en la sangre está si tienes esto, si tienes linfocitos, eritrocitos, glóbulos blancos, todo se encuentra absolutamente en la sangre. Y lo más interesante es que a través de la sangre se transmite el pecado.
Los voy a dejar en tensión cuando yo lo explique ahorita a continuación. Bueno, entonces esto es muy importante porque la creación del hombre nos muestra claramente que el hombre recibe las responsabilidades de cuidar, de ponerle nombre a los animales, y la mujer es sacada del varón y no el varón de la mujer. Repito, por cuestiones genéticas que después se descubrieron por el doctor Collins, director del genoma humano en la última década del siglo pasado. Veamos ahora que una vez que Dios saca a la mujer del varón, cuando la ve a Adán, pega un grito y dice: ¡guau! Cuando estuvo delante de una changa, de una jirafa, de un rinoceronte, ¿verdad? Pues le puso nombre a todos los animales y no se encontró ayuda idónea para él. Y desde el cielo se oyó una voz que dijo: no es bueno que el hombre esté solo. De acuerdo a la perspectiva divina, Dios creó al varón socialmente y de una forma especial para que pudiéramos reconocer nuestra necesidad de tener una compañera, una amiga, un amante, una esposa, una madre de nuestros hijos, y que cuando lleguemos a los 70, 80 años nos dé masajito en los pies y nos tape con una colchita cuando tengamos frío. Pero no es bueno, de acuerdo a Dios, que el hombre esté solo. Y esto lo comprobamos a través de toda la historia, porque ahora han visto los grandes especialistas en la medicina y en la genética y en la senilidad que los hombres casados duran más tiempo que los hombres solteros. Algo demostrado médica y científicamente. Y el versículo 24, en 3 palabras se declara qué es el matrimonio. Con 3 palabras se declara qué es el matrimonio. Vean la simpleza de la Biblia, simplemente compleja, aparentemente simple. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Qué es el matrimonio? Mamá, bye. Papá, bye. Fido, mi perro, bye, Fido. Todos, mi familia, la que nos trajo al mundo, se queda atrás. El momento que nos casamos, nuestra familia anterior, hermanos, papá, se quedan atrás, y de ahí en adelante, mi esposo y yo, ante Dios, somos la nueva familia. Y voy a seguir respetando y honrando a mis papás. Pero ¿sabes una cosa, mamacita? A esta muchacha que está junto a mí, que es mi esposa, la van a respetar. Y la van a tratar igual que como si fuera yo. Y ahora va a ser como si fuera su hija y como si fuera tu hija, papacito. ¿Por qué? Porque ahora somos una familia. Y nos muestra la experiencia que cuando viven terceras personas en un matrimonio, acaban casi siempre en divorcio. En otras palabras, no te lleves a tu mamá a la luna de miel. Suegros que me están escuchando en este momento, si visitamos a nuestros hijos recién casados, estemos con ellos 3 o 4 días nada más. No te quedes más de 1 o 2 semanas con ellos. No es bueno ni psicológica ni privadamente. Yo recuerdo hace muchos años les conté una historia de un hombre que dijo: no, sí es cierto, el pastor tiene razón, yo tenía ya como 2, 3 años de casado y mis suegros vinieron a mi casa. Y me levanté un día, me dice, dio un testimonio a todos, me levanté como a la 1 de la mañana y abrí el refrigerador y del otro lado se apareció un marciano. ¿Cómo que un marciano? Sí, mi suegra llena de tubos. Me dio un susto, me dice, a la 1 de la mañana y yo estaba en chones. Entonces me di cuenta que ya no podía andar en chones en mi casa, perdí mi privacidad, perdimos nuestra sencillez, mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque estaban ahí los suegros, no podíamos ya hacer nada, porque muchas cosas ya tenían 2 semanas y el muerto y el arrimado apestan a los 3 días, como dicen vulgarmente en México. ¿Qué sabe la Biblia?
¿Dejará el hombre a su padre y a su madre? Y ya se casaron. Dejemos que nuestros hijos se enfrenten el uno con el otro. Mamá me pegó. Pues aguántese. Tenemos que entender el daño que les hacemos a nuestros hijos cuando nos metemos demasiado en su matrimonio. Tienen que pasar problemas, tienen que enfrentarse el uno con el otro, etcétera, etcétera. Entonces el matrimonio es dejar el pasado, la familia pasada. Ya ahora mi esposa, escuchen esto, finalmente, en el primer punto, es mi principal prioridad. No mis papás, ni mis hermanos, ni mi perro. Mi esposa es, de ahí en adelante, después de Dios, mi principal prioridad. Primero Dios, después mi esposa, en tercer lugar mis hijos, en cuarto lugar mi familia o mi trabajo. Esta es la prioridad establecida en la Biblia por Dios. Si tú pones en tu nuevo matrimonio, es que tú no eres como mi mamá, y no me haces los huevos como mi mamá, y no cocinas como mi mamá, y comenzamos a compararnos, en ese momento vas a destruir psicológicamente a tu esposa, porque te va a contestar, tienes razón, no soy tu mamá, soy tu esposa. Y si tu mamá hacía las cosas, ¿verdad? Te vas a acostumbrar a como yo te hago los huevos y te aguantas. En segundo lugar, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. El matrimonio es la unión física, sexual de un hombre y de una mujer. Esta es la razón por la que la mujer tiene órganos reproductores femeninos y el hombre tiene órganos reproductores masculinos. Es la masculinización y la feminidad de dos seres completamente diferentes que al unirse de una forma maravillosa, Dios trae familia a este mundo. Los órganos de la mujer fueron desarrollados para que fuera mamá desde niña. Las niñas ya con las muñecas, los niños con el carro de bomberos, de la policía, quieren ser soldados, quieren ser etcétera, etcétera. Las niñas quieren ser princesas, sueñan con un príncipe azul. Desde chiquitos el hombre y la mujer somos completamente diferentes. Qué tristeza que en el siglo que vivimos quieran invertir los papeles y decirle al niño, juega con las muñecas, y a las muñecas, juega con el carro de bomberos, y despersonalizarlos y robarles su identidad. No hay crimen más grande que se pueda cometer. Esto significa una cosa: el sexo fue creado para ser usado única y exclusivamente dentro del núcleo y de la dimensión del matrimonio. Nunca antes del matrimonio, y en el matrimonio nunca con otra mujer que no sea tu esposo, ni con otro hombre que no sea tu esposo, porque se llama adulterio a los ojos de Dios. Y el que comete adulterio, Proverbios 6:32, corrompe su alma, heridas y vergüenza hallará, y muchos años tardará para que tu esposa te perdone o para que tu esposo te perdone. Es el enemigo más grande que existe dentro de un matrimonio, el adulterio. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Usar el sexo antes o durante el matrimonio o con otra persona que no sea mujer y que sea hombre es algo animal, es algo no natural, que viola completamente lo establecido por este libro, no por el Corán, no por el Tripitaka de Buda, no por los Vedas de los persas, no por ninguno de los libros sagrados, ni por ningún libro de los hindúes. Solo la Biblia establece las leyes del sexo y del matrimonio. Qué libro tan maravilloso es la Biblia. Y finalmente, y serán una sola carne. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El último retrato de la primer pareja que Dios creó en el huerto del Edén, el último retrato es ella desnuda, Adán desnudo, y no se avergonzaba. No había temor, se podían ver a los ojos, con sinceridad, se amaban, pero algo sucedió en la creación del hombre y la mujer, que todos lo sabemos. Hicieron caso a Satanás, participaron del árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y el mal, y le dijeron a Dios, Dios, ahora vamos nosotros a determinar qué es bueno y qué es malo. No necesitamos que tú legisles la moral, no, yo voy a decidir qué es bueno y qué es malo. Y desde ahí hasta nuestros días,
El hombre ha llegado a tal confusión que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Al hombre le dicen mujer, a la mujer le dicen hombre. A esa confusión final llegó el ser humano. Veamos pues ahora que estas funciones fueron hechas completamente diferentes. Y lo primero que encontramos nosotros es que Dios le da este liderazgo al hombre y comprendemos el significado del liderazgo. Cuando el hombre no comprende lo que es un líder, confunde la autoridad con el autoritarismo, confunde el liderazgo con la dictadura. Y el hombre comienza a decir: es que yo soy aquí el que truena los chicharrones y usted tiene que obedecerme, y si quiero ver películas pornográficas las vas a ver conmigo, y vas a hacer esto y vas a hacer aquello. Y hay mujeres que sí, mi amor, lo que tú digas, porque la Biblia dice que debemos estar sujetas a ellos. ¿Cuántas mujeres son tan tontas que creen que eso es someterse al hombre? Y Dios no te manda a ser un borrego que obedezcas a un lobo. ¿Por qué? Porque no has entendido, ni el hombre tampoco, a distinguir lo que es el liderazgo. En primer lugar, esta palabra líder suena a veces muy fuerte para algunas mujeres. Por ejemplo, esta palabra se puede usar para un director de orquesta. Tiene que haber un líder en un director de orquesta. No son dos, ni el violín, ni el violonchelo, ni la trompeta. Tiene que haber un hombre dirigiendo una orquesta. Para un entrenador de un equipo de fútbol tiene que tener un líder. Tiene que tener alguien que dirija a los 11 jugadores en el fútbol soccer. Para un gobernante hay un presidente, no hay dos presidentes. Hay un capitán de un barco, no hay dos capitanes de un barco, hay uno. Para un guía de turistas, es un guía el que te guía. Para un jefe militar, el soldado se somete al cabo, el cabo al teniente, el teniente al coronel, el coronel al general, pero tiene que haber siempre una cabeza en cualquier circunstancia. En una escuela hay un director de escuela. Un piloto tiene que ser el jefe del avión. Y cuando tú vas en un avión comercial, el piloto es el jefe. Y si el piloto dice a un pasajero: te bajas del avión y yo ordeno esto, toda la tripulación se somete al piloto. Durante el vuelo, el único jefe. Puede ir el presidente de la República en el avión, puede ir Juan Charrasqueado en el avión. El jefe es el piloto del avión y se hace lo que el piloto dice. Esto es lo que Dios quiere entender, que el líder masculino no debe pervertir su autoridad en autoritarismo. Recordemos que cuando somos la cabeza de nuestra familia, tenemos que estar antes sujetos a Cristo. 1 Corintios 11:3. Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. ¿Quieres ser cabeza de tu mujer? ¿Quieres tú ser el líder de tu casa? Antes sométete a Cristo. Tú no puedes ser líder de tu casa ni tener la autoridad divina mientras tú no te sometas a la autoridad de Jesucristo. Para mandar, tenemos que antes someternos a otra autoridad. No hay autoridad sin autoridad. ¿Me siguen? Yo no puedo ejercer una autoridad si yo no estoy sujeto a una autoridad, porque sería completamente, ¿verdad?, algo que no funcionaría. Yo puedo ejercer mi autoridad simplemente porque estoy sujeto a Cristo. Y cuando ejerzo mi autoridad con mi esposa, cuando Dios ve que yo me sujeto a Él, Dios entonces honra mi autoridad y Él es el que cambia a mi esposa. No yo. Hoy en la mañana le dije a una persona: yo le doy gracias a Dios que no somos dioses. Yo no puedo cambiar a mi esposa, ni a ninguno de mis hijos, ni a mi mamá, ni a mis suegros, ni a mis primos, menos a mi perro. No podemos cambiar a nadie. Esto le corresponde a Dios. El cambiar un corazón y una persona, no somos dioses. Si yo quiero cambiar a mi esposa, te vas a someter, o la esposa, pues tienes que venir a la iglesia. El pastor dijo que vas a arder en el lago de fuego. Así menos tu esposo va a hacer caso. Si tu esposo tiene un problema, tienes que orar por él y descubrir el poder de la oración. Entonces la autoridad tiene que ser ejercida si antes hay autoridad para que Dios te honre delante de tu esposo y delante de tus hijos.
porque es la forma como funciona espiritualmente. En segundo lugar, no implica superioridad. Ningún líder es infalible, ni tampoco superior a los que dirige. Tanto el hombre como la mujer somos iguales espiritualmente porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y finalmente, el líder debe siempre de proteger a la mujer. Efesios 5, 28 al 29. Para que podamos nosotros entender que cuando viene una persona en la noche y quiere meterse a la casa, ¿quién sale a enfrentarse al ladrón? ¿Él o ella? Él, ¿verdad? Porque ahí está. Él es el que debe proteger, no ella a nosotros. Nosotros debemos protegerla a ella. Así fue como Dios nos diseñó y nos creó. Si voy por la calle y alguien nos insulta o insulta a mi esposa, ella no va a salir a defenderme. Yo tengo que defender al que insulte a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo soy el responsable de proteger a mi esposa. Dice Efesios capítulo 5, versículo 28. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Yo le hago un daño a mi mujer, no sé que me estoy haciendo daño a mí. Vean esta ley impresionante, inexorable espiritualmente. Yo le hago un daño a mi esposa, yo le tengo rencor a mi esposa, yo golpeo a mi esposa, yo la trato como una sirvienta y no como mi esposa, como mi amante, como la madre de mis hijos. Sin embargo, soy tan tonto que no entiendo que me estoy dañando a mí primero. Porque Dios me está viendo y las cosas no me van a salir bien y Dios de alguna manera va a tratar con mi vida para que yo entienda cuál es el orden y la prioridad de mi vida. No se engañe el hombre, lo que sembramos tenemos que recoger. El que le hace daño a su esposa, primero se daña a sí mismo. Nadie puede ensuciar el objeto que uno ama. Así que si tú realmente amas a tu esposa, la respetas, la proteges, la cuides, la diriges, oras por ella y tratas de, cuando te esté hablando, ponerle atención. Recuerden de eso también, que es muy importante. Vamos ahora con las mujeres rápidamente, porque no cabe duda que la verdadera feminidad, ¿cómo ha sido distorsionada? Impresionante. Principalmente por los medios masivos de comunicación. Cines, teatros, películas, telenovelas, revistas, etcétera, etcétera, retratan actualmente a la mujer más hombruna, más tosca, más agresiva, más violenta, más seductora, más independiente del varón. ¿Por qué? Porque es lo contrario a lo que Dios nos dejó para obedecer. Viene Satanás y destruye o trata de destruir toda la imagen y la identidad que nos dejó escrita en su palabra. Vemos nosotros a continuación algunas características positivas y negativas femeninas. Veamos las positivas. Una mujer positiva, una mujer de Dios, es animadora. Mi amor, tú puedes, échale ganas, estás guapo, aunque tienes cara de iguana, pero me gustas. Compasiva, dulce, gentil, tierna, considerada, sabia, espiritual, sincera, confiable, obediente, cariñosa, graciosa, delicada, quieta, fiel y pura a los ojos de Dios. Tenemos como ejemplo en la Biblia a Sara, Noemí, Ruth, María, la madre de Jesús, Marta y María, amigas de Jesús, Loída, Eunice y la abuela y madre de Timoteo. Así que cuando nosotros estamos hablando de las cualidades positivas de la mujer tiene que entender esto. Mañana vamos a hablar de lo que el hombre necesita y las necesidades de un hombre para que las mujeres entiendan qué es lo que necesitamos nosotros. Pero tú tienes que entender qué necesita una mujer, ¿verdad? Porque una mujer negativa es una mujer pasiva, seductora, cautivadora, coqueta, vana,
manipuladora, quejumbrosa, agresiva y chantajista y extorsionista también. Vemos nosotros en Proverbios capítulo 2 que el rey Salomón describe estas características negativas de una mujer. Proverbios 2, 16 al 19. Y nos promete a los hombres: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Este tipo de mujer, tarde o temprano, si Dios te llamó y eres obediente, Dios te la quita, Dios se la lleva. Serás librado de esa mujer porque tú quieres servir a Dios. Y si esa mujer ve Dios que no va a cambiar y que no es la mujer que te puede realmente levantar y ayudarte, porque la mujer necia destruye con sus manos su casa, la sabia levanta su casa y levanta a su varón. Una mujer hunde o una mujer levanta a un varón. Es el poder tan grande de la feminidad. Entonces no nos preocupemos, vuelvo a repetir, Dios, si no funciona tu esposa, tarde o temprano o se la lleva o algo pasa. Si no funciona tu esposo, tú sigues sirviendo a Dios con todo tu corazón y el gavilán pollero te va a dejar. Ábrele la jaula, ¿verdad? Adiós, nos vemos. Si quieres irte, pues vete. O mujer, te quieres ir, ahí está la puerta, vete, te pongo tu maleta con mucho gusto. Adiós, ¿verdad? Pasa un año, de acuerdo a las leyes en México, te puedes divorciar al año si eres abandonado en tu hogar. Se llama abandono de hogar. Y es una de las causas únicas del adulterio, abandono o adulterio, para poder divorciarse. No hay ninguna otra causa para poder divorciarse bíblicamente. Si él se va o ella se va y pasa un año y no ha regresado, lo más seguro es que ya se fue con otro o ya se fue con otra. No te vas a quedar. ¿Y por qué, hermana, está así como monjita con la cara de la Madre Teresa? Ay, hace 5 años se fue mi esposo y lo sigo esperando. Porque las hermanitas de la caridad en la iglesia me dijeron que lo siguiera esperando porque tengo que estar sujeta a él. ¿Verdad? Esa hermana, ¿verdad?, no es realmente una persona cuerda, ni sabia, ni mucho menos, porque no ha entendido que no nos llamó Dios a servidumbre. 1 Corintios capítulo 7 del 15 en adelante. Cuando eres víctima, Dios te bendice y Dios tiene otro plan para tu vida. Pero cuando tú obedeces a Dios, Dios te premia, te recompensa. Y si un hombre o una mujer estorban el plan de Dios para tu vida, Dios te lo quita de tu vida o te la quita de tu vida. Porque Dios no nos llamó a vivir en esclavitud todos los tiempos de nuestra vida. Vemos nosotros también claramente que cuando una mujer es con estas características, una mujer tiene que demostrar verdaderamente su obediencia mientras el esposo no la obligue a cometer algo que viole la palabra de Dios. Por ejemplo, hay 3 instituciones que Dios fundó. Número 1, el matrimonio y la familia. Número 2, la iglesia. Y número 3, los gobiernos. Si un presidente, no importa el que sea, o un César o un emperador, hacen un edicto desde mañana, se prohíbe de la Biblia, no nos podemos sujetar al gobierno. La iglesia primitiva se tuvo que reunir en las catacumbas porque les prohibieron los césares leer la Biblia y adorar a Dios. No podían obedecer, siguieron reuniéndose y cuando los capturaban, los echaban al Coliseo Romano. Cuando en una institución como en una iglesia el pastor te obliga a hacer cosas que no están en la Biblia, vete a otra iglesia. Porque el pastor no puede violar la palabra de Dios. Un pastor no le puede decir a una pareja, divórciense, tampoco podemos decirle, cásense. Nosotros como pastores damos el consejo nada más. Hermano, me quiero divorciar. Mira, te voy a poner los pros y los contras de tu caso. Pero finalmente yo no te voy a decir que te cases o que te divorcies. Tú eres responsable y tú vas a tomar la decisión. Yo te digo, si tú te casas con ese hombre, te va a ir así y así y así y así. Pero si te casas, va a ser por tu responsabilidad. Yo no te puedo prohibir de decirte, si tú te casas, ya no regresas a la iglesia. Eso es dictadura. Eso es manipulación. Eso es enseñorearse de las ovejas y no somos dueños de ustedes.
Nosotros estamos para servirlos a ustedes, para aconsejarlos y dejar que ustedes sean responsables de las decisiones que tomen delante de Dios. De otra manera, esa iglesia es un autoritarismo, es una dictadura, ¿verdad? Es una forma arbitraria de gobernar. No podemos tomar ese papel. Si tu esposo te dice, vamos a ver una película pornográfica porque tienes que sujetar conmigo, discúlpame, Panchito, Dios me dice, ¿verdad?, que es pecado lo que tú estás haciendo, no me sujeto a ti. Pues si no sujetas un par de cachetadas, dame las que tú quieras, no voy a hacer lo que tú dices, porque estoy violando una ley de Dios superior a que me sujete yo a ti. ¿Me van siguiendo? Y cuando nosotros tenemos este tipo de autoritarismo, no tenemos por qué someternos. Yo recuerdo ahora cuando vino la pandemia, ¿verdad?, que las iglesias tienen que de alguna manera cerrar los clubes, etcétera, etcétera. Y nosotros en los 2 años de pandemia no nos sometimos a los dictámenes de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como la gente tenía miedo de ir al lugar, porque no es el templo somos nosotros, recuerden, vamos al templo, eso no es bíblico, eso es un edificio, nosotros somos el templo como personas. ¿Qué hicimos? A través de online, todos los días dábamos estudios bíblicos. La iglesia nunca se cerró porque usamos la tecnología para seguir alimentando a las ovejas. Nadie nos puede prohibir eso, jamás, ni leer la Biblia, ni tampoco dejar de reunirnos. Y si nos prohíben en un lugar, nos escondemos en algún otro lado, pero nosotros seguimos obedeciendo a Dios. Dice Hechos capítulo 4 que cuando les prohibieron a los apóstoles, ustedes no pueden predicar ya, les contestó Pedro, juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos ustedes o obedecer a los hombres. Juzga, Pancho, si es justo obedecerte o obedecer a mi patrón. Juzgue, pastor, usted me está dando una indicación que viola la palabra de Dios, no me someto a ustedes. Cuando el gobierno obliga a algo así, es cuando nosotros tenemos que rebelarnos con la autoridad superior a la que debemos obediencia hasta el final de nuestra muerte. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra y te damos gracias porque lámpara es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Señor, cuánto anhelamos que nos des un espíritu de sabiduría, de revelación, de inteligencia, de conocimiento, de discernimiento de espíritus. Un mundo tan confundido, donde a través de los medios de comunicación, la televisión, los programas, los gobiernos, manipulados, influenciados por el mundo espiritual de las tinieblas, nos quieren matar, nos quieren debilitar físicamente, mentalmente, quieren arruinar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. Pero nosotros no somos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Levantemos la lámpara, exhibamos la maldad del mundo y el pecado del mundo, porque no ponemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Jesucristo le dijo a Pilato cuando lo iba a condenar: yo para esto he venido al mundo, dijo Jesús, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Señor Jesús, hemos oído tu voz a través de tu palabra y queremos seguirte hasta el final de nuestra vida. Permanecer firmes en la esperanza a la que nos has llamado y discernir, tener esa capacidad espiritual de distinguir entre el bien y entre el mal. No son los psicólogos, ni los sexólogos, ni los políticos, ni los psicólogos, ni psiquiatras, ni filósofos, ni politólogos los que nos dicen cómo vivir. Eres tú. En tu palabra no hay nada torcido ni perverso en ella. Ella es luz y sabiduría a los que entienden y a los que obedecen tus mandamientos. Cuán grande es tu bondad que has demostrado
para los que te temen, porque nunca seremos avergonzados los que conocemos tu nombre, porque nunca nos has abandonado ni nos abandonarás. Te bendecimos, Jesús, y te damos toda la gloria por este tiempo que nos has dado alrededor de tu palabra. Amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Estamos con la serie acerca del inicio de la tribulación, o si nos encontramos cerca ya de este famoso periodo bíblico donde el mundo enfrentará los juicios de Dios. Les pido que abran sus Biblias en el capítulo 5 del libro de Oseas en el Antiguo Testamento, y pues desde luego que los que no traigan Biblia van a sufrir muchísimo en esta vida y en la otra. No es cierto. Nada más en este domingo, ¿verdad? Cuando tenemos la conferencia, porque pues es importantísimo estar en contacto con la Biblia, saber dónde se encuentran los libros, saberla manejar. En el capítulo 5 del libro de Oseas es una profecía. Vamos a darle lectura y la voy a explicar rápidamente, que nos va a ubicar dentro del reloj profético de Dios. Es una de las profecías más importantes que hay respecto a la revelación que Dios nos quiere dar acerca de en qué tiempo nos encontramos. Porque una de las preguntas que por todos lados surgen, como no se imaginan: ¿estamos cerca de la tribulación? ¿Realmente estamos al final de la historia humana? Todo esto que ha sucedido con la invasión de Rusia sobre Ucrania, ¿realmente causará una tercera guerra mundial? ¿Es esta la guerra del Armagedón profetizada en la Biblia? Y todas estas preguntas tienen su respuesta en las Sagradas Escrituras. Pero esta profecía que vamos a leer es una de las más importantes de toda la Biblia, que sin ningún lugar a dudas nos colocan y nos muestran en qué tiempo nos encontramos. En el capítulo 5 dice el versículo 15: andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Capítulo 6. Vengan y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos de Él. Esta profecía nos revela que Dios, en la forma del Mesías de Israel, o sea, Jesucristo, se apartaría de repente de Israel para regresar a su lugar, al cielo. Aquí está profetizando ya que Dios enviaría al Mesías, y que el Mesías de repente iba a regresar a su lugar, o sea, al cielo. Y esta partida de Cristo, o su regreso al cielo, estaría relacionada directamente a una ofensa que iba a cometer Israel contra Dios, por lo cual Dios iba a dejar a Israel en un estado de aflicción.
La naturaleza de esta aflicción en que Israel quedaría era tan grave o sería tan grave y extensiva que Israel dejaría de ser nación, por lo que tendría la necesidad de ser revivida. Y esta aflicción de muerte nacional duraría ¿cuánto tiempo? 2 días. Sabemos que es imposible que se refiera a días de 24 horas, porque tanto el Salmo 90 como el 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 se nos habla que un día son 1000 años y 1000 años para Dios, proféticamente hablando. Y aquí hay una profecía tremenda. Entonces Israel, después de 2000 años, volvería a levantarse realmente espiritualmente con Dios. Así pues, el Mesías se alejó de Israel, como todos lo sabemos, regresó al cielo, pero regresaría después de 2000 años para resucitar a Israel espiritualmente en el tercer día, o sea, en el milenio. Nos encontramos ahorita de Adán a Abraham 2000 años, de Abraham a Cristo 2000 años, y de Cristo a donde nos encontramos, casi estamos a punto de llegar a los 2000 años. El único problema que existe ahorita, y la pregunta que es lógica, ¿por qué si nos encontramos en el año 2022, o sea, nos pasamos 22 años en el calendario de Dios? De ninguna manera. El problema estriba en que el Papa Gregorio cambió el calendario lunar de los judíos por el calendario solar en el cual tú y yo vivimos. El calendario judío era de 360 días, calendario lunar, y el calendario solar que el Papa Gregorio cambió, le agregaron 5 días más, minutos y segundos. Entonces nuestro calendario es de 365 días y el de los judíos es de 360 días. Muy bien. Si nosotros checamos el calendario de los judíos actualmente, están atrasados 250 años. ¿Y por qué? Por ejemplo, están en el año 5700, casi 78, 80, como los cuentan ellos. ¿Qué pasó con el calendario judío? Bueno, cuando Israel fue destruida en el año 70 después de Cristo, vino Roma, no dejaron piedra sobre piedra, y todos los papiros y todos los escritos de los judíos, muchísimos del Antiguo Testamento, fueron completamente olvidados por ellos, y los judíos inventaron el Mishnah y el Talmud, que son 2 libros donde ellos interpretan a su manera la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces perdieron las genealogías completamente del libro del Génesis, y los judíos a propósito hicieron este calendario para que el nacimiento de Cristo no coincidiera con el calendario de ellos. Entonces era su odio tan grande contra el Mesías, contra Jesucristo, que hicieron lo imposible para poder pervertir el calendario para que no coincidiera con el calendario que nosotros llevamos actualmente. Si nosotros tenemos un periodo actualmente de Cristo a nuestros días de 2022 años, es porque se incrustó dentro de nuestro calendario los 33 años de Cristo que Él vivió. Y acordémonos que Cristo murió bajo la ley, no bajo la gracia. La ley terminó cuando el templo se rasgó en la muerte de Cristo, y todo lo que Cristo hizo en Mateo, Lucas, Marcos y Juan, los 4 evangelios están bajo la ley. El Nuevo Testamento no comienza con Mateo, comienza en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés. Cuando Pentecostés descendió del cielo, el Espíritu Santo vino como respuesta a una oración de Jesucristo, y entonces nació una nueva entidad que no existía en el Antiguo Testamento. Esta entidad nueva, espiritual, se llama la iglesia.
o el cuerpo de Jesucristo, que lo explica el apóstol Pablo en todo el capítulo 2 del libro de los Efesios. Entonces, Israel es una cosa, la iglesia es otra cosa. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existía un pueblo cuyo Dios era Jehová. Se le revela a Moisés hasta el capítulo 3 del libro del Éxodo. Y tampoco existía el Padre en el Antiguo Testamento. Era Jehová y le decían Adonai, Hashem o Yahweh o el Dios, Yal o Alel. Pero en el Nuevo Testamento Dios se comunica a la nueva entidad como nuestro Padre. Porque en el Antiguo Testamento los judíos no fueron adoptados hijos por Dios. Nosotros, la iglesia, hemos sido adoptados hijos de Dios. Juan 1, 9 al 10. A los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No existía eso en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre Sansón y Sansón tenía fuerzas, agarraba a los leones como si fueran cabritos, cargó una puerta de casi 200 kilos y el Espíritu Santo se iba y Sansón era un hombre común y corriente como tú y como yo. Venía el Espíritu Santo sobre David y David comenzaba a escribir Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes. 1000 años antes que Cristo en la cruz muriera, David estaba describiendo los sufrimientos del Mesías. Entonces el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en Pentecostés, cae sobre una nueva entidad que nos llamamos cristianos. La palabra cristiano, si lo quieres apuntar, significa Cristos ungido, anos pequeño. ¿Qué significa la palabra cristiano? Pequeño, ungido. Entonces, no todos son cristianos. Actualmente, por el hecho que van a cierta religión, pues son cristianos, ¿no? No, cristiano es una persona que tiene al Espíritu Santo morando permanentemente dentro de él. Entonces, tú puedes ser religioso sin ser cristiano. Puedes asistir a una iglesia sin ser cristiano. Puedes venir aquí y llamarte cristiano sin tener la presencia del Espíritu Santo morando dentro de ti. Porque es el momento de la conversión, cuando te arrepientes de tus pecados, cuando te das cuenta que no puedes ir caminando sin Dios en la vida, cuando sabes que tienes necesidad en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus hijos, en el tiempo que vivimos, a Dios es cuando clamas al cielo, le pides a Cristo que entre a tu vida y Él entra en la persona del Espíritu Santo. Y lo que hace Cristo es lo siguiente: aquí está Pancho, aquí está Cristo, te funde con Él. Y somos su cuerpo, Él es la cabeza, nos identifica con Él, somos uno con Él. Es lo que se llama la palabra bautismo del Espíritu Santo, que se lleva a cabo en el momento de la conversión. Porque hay iglesias donde después de que son cristianos, pásenlos los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pues no son cristianos. Porque es el bautismo del Espíritu Santo el que nos hace cristianos. La palabra bautizo significa, apúntalo, identificación o amalgamiento. Entonces, cuando somos bautizados con Cristo, somos identificados con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Romanos 6, del 1 al 4. ¿Me van siguiendo? ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. Esto es importantísimo para que podamos entender claramente las Sagradas Escrituras. Ignorar todos estos principios elementales de la Biblia dan lugar a herejías, dan lugar a doctrinas equivocadas por la falta del estudio sistemático de la teología cristiana. Entonces nos encontramos con que los 33 años en que Cristo vivió, estamos en el 2022. A 2022, para saber en qué año nos encontramos, ¿qué tendríamos que hacer? Pues quitar los 33 años de la vida de Cristo, porque estos quedaron en el Antiguo Testamento y comenzó 33 años después la iglesia. Entonces, si le restamos a 2022 33, esos mis matemáticos
1999. Más o menos nos encontramos en 1999. De una forma calculada, ¿verdad? Y especulativa, podríamos decir que faltarían 11 años para que se cumplan los 2000 años desde Cristo a nuestra época. ¿Querrá decir esta hermana que ya nos vamos en 11 años? No he dicho eso. Estamos diciendo que de una forma aproximada, más o menos, es el tiempo en que nos encontramos. Y esto coincide completamente, ¿verdad?, con todas las demás profecías bíblicas, porque cuando vayamos rápidamente al libro de Daniel, ahí antes de Oseas está Daniel, para que no te vayas a Deuteronomio, y en el capítulo 8 de Daniel hay una profecía del anticristo que dice lo siguiente, muy interesante esta profecía, y nos va a corroborar y confirmar mucho de lo que estamos hablando. Daniel 8, 23. Dice así: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, que está hablando del anticristo. La Biblia dice que cuando el mundo llegue al colmo del pecado, el anticristo surgirá. Yo le pregunté al Señor hace algún tiempo, ¿cuándo podríamos determinar que la maldad humana ha llegado al colmo? Llevamos 2 guerras mundiales, golpes de estado, pinochetazos, ¿verdad? Divorcios, lo que tú quieras. Pero jamás en toda la historia las naciones están próximas a legislar la pedofilia. Cuando las naciones, inclusive México, se está tratando ya en la Cámara, y oremos por México, están tratando de legislar la pedofilia, que a los niños de 5 y de 6 años tú puedas decir que tienes relaciones sexuales con ellos, violarlos y trastornarlos psicológicamente de por vida. No existe un crimen más grande que ese a la humanidad. Lastimar a los inocentes. Y creo que eso Dios no lo va a perdonar de ninguna manera. Así que pienso y estoy completamente seguro de que hemos llegado al colmo de la maldad. Jesús dijo: el que toque uno de estos pequeñitos, más le vale que se amarrara una piedra en el cuello y se arrojara a un río, que tropezar o violar a un niño. No hay maldad más grande que esa contra un ser humano. Y si esto es realmente, en Finlandia ya se legisló, en México está por legislarse, ya están en la Cámara de Diputados, senadores, tratando de ver, hay por todos lados protestas ya de asociaciones católicas, cristianas, de todas las religiones en contra de esto que se lleve a cabo, porque sería el caos al que una nación pudiera hundirse en el pecado y quedaría bajo el juicio de Dios. No tendríamos ningún futuro, ningún progreso, ninguna bendición que viniera del cielo si llega a legislarse esta ley. ¿Dónde nos encontramos entonces, más o menos, verdad? Esta profecía de Oseas que acabamos de leer limita especial o esencialmente a la época de la iglesia, a los días de los últimos 2000 años. El avivamiento de Israel lo tuvo en 1948, avivamiento. Todavía recibieron la nación en un día, se independizó Israel, pero no se convirtieron los judíos. Los judíos todavía en Israel continúan en incredulidad, de acuerdo a Romanos 9, 10 y 11. Tienen vendados los ojos y tienen un espíritu de estupor
y fue escrito desde hace 2500 años que Dios los endurecería por haber rechazado a su Hijo Jesucristo. Y antes de morir Jesús clamó y les dijo a Israel: Baruch Hashem Adonai Elohim, en hebreo: bendito el que viene en el nombre del Señor, y no me verán hasta que regrese por ustedes. Entonces no será hasta que los judíos Israel regresen otra vez a creer en el Mesías cuando Jesús va a regresar, como lo dice la profecía que acabamos de leer en el libro de Oseas: regresaré y ustedes serán revividos y resucitados. Fueron revividos en el 48, pero en los 7 años que viene de la tribulación, esta semana 70 de Daniel, es cuando los judíos van a resucitar espiritualmente, porque reconocerán a Jesús como el Mesías y entrarán a reinar junto con la iglesia al reino mesiánico o al milenio, en el cual nos encontraremos con ellos muy pronto. Y no cabe duda entonces que después de analizar todos estos eventos que han estado ocurriendo en estos últimos años, podemos claramente percibir el deterioro y la corrupción a la que la raza humana ha llegado. La ciencia que en el siglo pasado fue descubierta, Daniel 12:4, en los últimos años la ciencia despertará. En el siglo pasado, 1904-5, el primer Ford de gasolina, brincamos del burro, lo que no pasó en casi 5.500 años, pasó en el siglo XX en 50 años. Brincamos del burro al motor de gasolina en el siglo XX. 1906, los hermanos Wright norteamericanos comienzan a hacer la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1938-39, el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi, alemán e italiano respectivamente, hacen las primeras tentativas de bombardear el átomo 235 para fabricar la primera bomba atómica, la fisión nuclear. 1952, Rusia estalla la primera bomba de hidrógeno. En el 56 del siglo pasado, la primera plataforma espacial. En 1969 llegamos a la Luna. 1970, las primeras comunicaciones de los satélites alrededor del mundo. Ya lo que pasa en Roma lo vemos en México, lo que pasa en Inglaterra lo ven en la India, gracias a los satélites de comunicación. Comienza el Internet en 1973-74, los iPhones, y ahora, ¿qué nos sorprende? Y toda esta tecnología ensoberbeció al ser humano, y a través de la tecnología hemos llegado al año 2022, donde los científicos, genetistas, ingenieros aeroespaciales están diciendo lo siguiente: vamos a mejorar al ser humano y vamos a ser una raza superior que la que Dios hizo. Se llama transhumanismo. Este señor Elon Musk, dueño del Tesla y del proyecto X, que está tratando de comprar Twitter, y que ahora el presidente Biden ayer dijo que no, que va a oponerse porque es un secreto de Estado Twitter. Claro que no le conviene, porque si compra Twitter, ¿verdad?, el expresidente Trump entraría otra vez al Twitter y sería el caos para el Partido Demócrata norteamericano. Acaba de decir este señor Elon Musk: voy a hacer un hombre que de una forma intravenosa se le meta un chip que le llegue al cerebro neurológicamente y le quite la envidia, le quite la ambición y le quite el deseo de hacer el mal. Va a ser mucho mejor que un ser humano que el que Dios hizo. ¿Se imaginan a la soberbia a la que hemos llegado? ¿Se imaginan que los genetistas y los biólogos puedan estar de acuerdo en que un niño no es un niño, ni una niña no es una niña? Entonces, ¿qué es un niño para ti? ¿Qué es una niña para ti? ¿Qué es una mujer para ti? ¿Qué es un hombre para ti? Es lo que biológica y genéticamente eres y cuando naciste. Si tienes el cromosoma Y, eres macho, eres varón. Si tienes el cromosoma XX, eres mujer. Pero si tienes el cromosoma X y tú le dices Y a un niño que no es lo que él es, genética y biológicamente, estás haciendo pedazos la ciencia, querido amigo científico que nos escuchan. ¿Cómo pueden los científicos llegar a contradecir la biología y la genética?
y tratar de cambiar completamente los géneros. Nunca en la historia había pasado, hasta que se descubrió en 1954 el ADN, que lo quieren manipular y a través de operaciones y de cirugías poder implantar y con inyección de hormonas cambiarle a una persona el sexo para que no sea lo que Dios y la biología y la genética lo dicen que somos. ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta soberbia? Este es el mundo que nos encontramos. No nos encontramos pues todavía, a pesar de todo esto que estamos atravesando, en la tribulación. Porque Israel, después de todo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que está por venir ya la tribulación? ¿Cómo sabemos que nos encontramos al final de la historia? Ve apuntándolo, Israel ha regresado a su tierra. Si Israel del 48 no hubiera regresado, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? ¿Cómo iban a reconstruir el templo? ¿Cómo iban a perseguir a los cristianos? Tenía Israel que regresar para que las profecías de los últimos tiempos se cumplieran. Número 2, el carácter de la raza humana se ha corrompido moral y científicamente, tal como la Biblia lo profetizó hace 2000 años. Leamos segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, segunda Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días, esta palabra eschatos en el griego, eschatos se tradujo postreros, que significa en los últimos días. Quiero que sepas, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. En el griego es chalepos, peligrosos. Y nada más esta palabra griega se usa 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Y la primera vez que se usa la palabra chalepos se tradujo salvaje y se usa o se usó con el endemoniado gadareno. Al endemoniado gadareno se le introdujo con el adjetivo de chalepos. Pablo, quiero que Timoteo, vendrán tiempos salvajes. Vendrá un salvajismo de la humanidad que no hay palabras más que las que te voy a decir. Habrá hombres amadores de sí mismos. La lista que encabeza el carácter deteriorado a la que la raza humana ha llegado es el egoísmo. Hombres centrados en ellos. No me importa ni mi esposa, ni mis hijos, ni Dios, no me importa nadie. Soy el rey del yo. Solo yo. Y tú eres mi amigo mientras sirvas a mis intereses. Y te contrato y hago negocio mientras sirvas a mis intereses. Amigo, compadre, te bauticé a tu hijo, ¿verdad? Te meten en la cárcel. Cuando te meten en la cárcel ni te conozco. ¿Por qué? Porque nunca fui tu amigo. Me conveniste a mis negocios y a mis intereses, pero un amigo nunca hace ni deja abandonado a otro amigo. Haya pasado y atravesado lo que haya atravesado. Vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos. No les importa dejar a sus hijos, no les importa dejar un hogar, no les importa tener 3 o 4 amantes, no les importa nada. No les importa con tal de subir a la cumbre y llegar a ser presidente o senador o diputado o famoso, acostarse las muchachas con los directores del cine o las de las telenovelas, o los hombres vender también su pubertad y vender también su ética. No les importa nada más que alcanzar y lograr sus objetivos y traicionar sus convicciones, porque no les importa nada más que ellos llegar a donde quieren llegar. Y podríamos seguir, ¿verdad? Lean avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, etcétera, etcétera, etcétera. Número 3, ¿cómo sabemos que la tribulación está por venir? Porque las amenazas de guerra han aumentado en el siglo XXI que nos encontramos, en el año 2022. Escuchen rápidamente lo que les voy a decir. Cuando Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, compitió por muy poco tiempo Inglaterra y Estados Unidos
por ver cuál era la moneda que iba a surgir como el modelo para comprar petróleo. Estados Unidos ganó con el dólar. Se llamó la cumbre de Bretton Woods, se llamó. Ganó Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, comenzó a prevalecer en el mundo política, económica y militarmente como la nación número 1 del mundo. Sin embargo, en el 50-52 surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la Unión Soviética, haciendo competencia contra Estados Unidos, con satélites, comienza a fabricar la bomba de hidrógeno, y de 1952 al 91 se llamó este periodo la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque estas dos naciones estaban en conflicto continuamente. Fría porque no hubo un desencadenamiento o lanzamiento de misiles ni de bombas la una con el otro. En el 61-62 estuvo a punto en Cuba cuando Nikita Khrushchev pone misiles. El presidente Kennedy los descubre con los satélites y le dice a Nikita Khrushchev: o saca los misiles o está ya una guerra mundial. En el 61-62 el mundo estuvo a punto, es la única vez en el siglo pasado, después de la guerra, que pudo haber entrado en un conflicto nuclear. En el 91, Mikhail Gorbachev, el último ministro de la Unión Soviética, va al Vaticano con el Papa Juan Pablo II y le dice al Papa: permíteme ser un portavoz aquí desde esta catedral del Vaticano y mandarle un mensaje al mundo. Y entonces Mikhail Gorbachev da un discurso en el 91 al mundo entero, y este es el mensaje que Gorbachev le dice al mundo: el comunismo como ideología de gobierno ha fracasado. Ha fracasado 100%, no funciona por dos razones. Una, sacamos a Dios de la Unión Soviética, y en segundo lugar, nos aislamos del mundo capitalista, que era el modelo que Estados Unidos venía proyectando desde la Segunda Guerra Mundial: capitalismo y democracia. Y Estados Unidos quería que todas las naciones pudieran ser capitalistas y además elegir democráticamente a sus gobernantes. Entonces el mundo, cuando el comunismo cayó, los occidentales, Estados Unidos y Europa: ahora sí, nadie nos va a poder quitar ya nada. La democracia triunfó, el capitalismo triunfó, las guerras, nadie, es imposible con la tecnología que tenemos que haya guerras. Esto ya fue un mundo del pasado y esta era terminó. Vamos a comenzar una nueva era con los satélites y con los viajes a la luna y con las armas que tenemos. Vamos a impedir que haya otra tercera guerra mundial, etcétera, etcétera. Y Putin invade Ucrania. Y lo que pasó al terminar en el siglo pasado, cuando Saddam Hussein invade Kuwait, que se hace una coalición de 29 naciones dirigidas por Estados Unidos con el apoyo de la ONU, 1991-92, se llamó la Guerra del Golfo Pérsico. Vemos cómo cooperaron las naciones, porque dijeron: no, nadie puede atreverse a violar las fronteras de otra nación. Y sacaron a Saddam Hussein, ya la historia lo sabemos, ¿verdad? Lo agarraron después, lo condenó Irak, etcétera, etcétera. Y esta política continuó de que aquí en adelante nadie va a atreverse a violar la frontera de ninguna nación. Pero Rusia pertenece al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos pertenece al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y de una forma flagrante y una forma arbitraria, Putin entra y rodea Ucrania, acusando a la OTAN, que es el ejército de Europa, a Europa y Estados Unidos, de querer acercarse a Ucrania para poner misiles y apuntarlos contra Rusia. Y sin que nadie dijera pío absolutamente, Putin está logrando su objetivo, porque bíblicamente Putin no se va a salir de Ucrania, porque Ucrania pertenece a la región de Magog, de Ezequiel 38, que son todas las naciones que están junto al mar Caspio, desde Finlandia, Lituania, Estonia, Kirguistán, Kazajistán, Urkikistán, Afganistán, etcétera, etcétera, que van a unirse con Rusia para atacar a Israel antes de la Segunda Guerra Mundial, de la Tercera Guerra Mundial, perdón. Entonces, vemos un mundo completamente desarticulado donde, oye,
por todo, estamos al borde de una guerra nuclear en el siglo XXI. Entonces, tu tecnología y la ciencia, ¿de qué nos sirvió? ¿Qué acaso el ser humano ha llegado a perder la razón? ¿Es posible que lleguemos a autoextinguirnos? Ahorita los comentarios que he oído de diferentes revistas que he leído, ¿verdad? Norteamericanas. Putin, él sabe que si manda un misil a Estados Unidos le va a contestar. Y saben perfectamente, esto es lo que piensan ellos, los politólogos y los filósofos modernos y los que estudian la geopolítica. Es imposible que haya una tercera guerra mundial porque saben que nos autodestruiríamos mutuamente. Si Rusia manda misiles a Estados Unidos le contestaría, y Rusia y los oligarcas alrededor de Putin saben que podríamos autodestruirnos. Sin embargo, esta clase de pensamiento no tiene lógica a la luz de la Biblia. Porque lo que están diciendo los comentaristas, en la televisión, en los artículos, etcétera, etcétera, lo que están diciendo es lo siguiente: el ser humano no es tan bruto, ni tan tonto, ni tan estúpido para autodestruirse. Y la Biblia dice: perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. ¿Por qué hemos actuado como estamos? ¿Por qué Carlos Marx fracasó con la teoría del comunismo? Porque desconocía la condición del ser humano. Si la clase de los pobres, la clase del proletariado ataca a la clase burguesa y conquistan a los burgueses y quitamos a los ricos y a los oligarcas y los pobres tomamos el poder, vamos a vencer. Ahí está Cuba. Ahí están todas las naciones que dijo Gorbachev del siglo pasado. ¿Qué pasó? Que cuando alguien toma el poder, hace lo mismo que hicieron los que lo quitaron. El hombre no aprende de la historia. El hombre se encuentra actualmente en el siglo XXI en un estado infantil. Somos como niños, con los juguetes, las bombas, vamos a usarlas. ¿Por qué? Porque no hemos madurado. ¿Por qué? Porque es un mundo sin Dios. Separados de Él. Nunca el ser humano alcanzará sus proyectos y objetivos y se autodestruirá, porque la maldad se destruye a sí misma. Es el potencial que tiene el mal. El bien tiene un enemigo, el mal. El mal tiene dos enemigos, el mismo mal y el bien. Así que benditos sean y bienaventurados los que se encuentran del otro lado, del lado de el Toluca. Hasta anoche le iba a América, pero ya lo voy a ir al Toluca. Para usar una similitud. Estamos cerca de la tribulación, ¿verdad? Porque China y Rusia se han apoderado del mundo. Y la Biblia profetizó que Estados Unidos no duraría como potencia ni económica, ni nuclear, ni económica, ni militar. No aparece Estados Unidos. Increíble que casi 75 años de prevalecer en la cúspide como el modelo, Estados Unidos está próximo a desaparecer, principalmente por la división que tiene en medio. Es un país dividido y una casa dividida no puede permanecer. Y tal como la Biblia lo profetizó, con los reyes del Oriente, Rusia estará en la tercera guerra mundial. A Rusia no la va a desbancar nadie hasta que Cristo venga. Y Rusia será destruida en Israel cuando trate de atacar a Israel en la guerra de Gog y Magog, Ezequiel 38-39. Así que todo está ante nuestros ojos, el panorama está clarísimo y nadie más que Dios pudo haber profetizado y puesto en orden la cronología y la historia como lo hizo el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. Para que cuando suceda, dijo Jesús, ustedes, hijos míos, mi pueblo, mi pequeña manada, no tengan miedo. Mientras más oscura se ponga la cosa, más cerca estamos que venga Jesús por nosotros. Así que el mundo, vamos a ver cómo se derrumba todo, las filosofías, los sistemas de gobierno, la moral, todo ante nuestros ojos. Es un mundo que está a la orilla de un abismo, derrumbándose, debilitándose cada día, profesando ser sabios, cada día se hacen más necios. ¿Por qué? Porque ignoran a Dios y se han ensoberbecido haciéndose dioses. ¿Cómo sabemos que la tribulación está por venir? Porque los medios de comunicación ya están controlados por una élite
de 6 o 7 familias. Toda esta pavimentación que vemos, ¿verdad?, está preparada para el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos. ¿Cómo sabemos que la tribulación está por venir? Porque la ideología de género ya se ha implantado en la mayoría de las naciones. ¿Quién está implantando la ideología de género? ¿Quién le dijo a Argentina, al presidente de Argentina, tú vas a enseñar en todas las escuelas la ideología de género? Los baños para las niñas son para los niños y los niños para las niñas. Y les van a enseñar, y los van en las escuelas públicas o en las librerías públicas, como en Estados Unidos, vienen los niños. Ya entran a una librería pública los niños y hay un hombre con pestañas postizas, hombre con peluca de mujer, con los labios pintados, con un traje de mujer, con tacones de mujer, vestido de mujer, les llaman drag queens, diciéndolo a los niños, vístete de princesa, y a las niñas, vístete de príncipe, porque no eres príncipe, eres princesa, no eres princesa, eres príncipe. A los niños de 4, 5, 6 años de edad. Si yo estuviera ahí, se me quitaría lo cristiano. Imaginémonos nada más. ¿Y cómo puede haber padres? ¿Cómo puede haber padres? ¿Cómo puede haber padres que lleven y se rían y anden estos ahí, ¿verdad?, transgéneros, pervirtiendo a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿A dónde ha llegado el mundo? ¿A qué maldad tan grande hemos llegado? ¿A qué falta ya ya el ser humano no es un ser humano? El ser humano ha descendido a un nivel más bajo que los animales. Ya han dejado de veras de ser seres humanos. El ser humano está aquí, los animales están aquí. Cuando el ser humano baja debajo de los animales, es peor que los animales. Nunca verás a un perro con un perro, una perra con una perra, un conejo correteando un conejo, una coneja otra coneja. Es conejo con coneja, perro con perra, toro con yegua, toro con vaca, etcétera, etcétera. Ni siquiera en el mundo animal vemos las perversiones a las que hemos llegado. Y nos llamamos inteligentes, porque hemos alcanzado los más grados altos de la tecnología. La degradación moral ha llegado al colmo con la legalización de la pedofilia. Vuelvo a repetir, la decadencia de Estados Unidos va de picada cada vez más. La ideología de género ya se ha implantado en todas las naciones. Irán está a punto de terminar sus bombas atómicas. Y entonces, ¿cómo sabemos que todavía no estamos dentro de la tribulación? Lo podremos analizar con más cuidado en la siguiente conferencia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por habernos dejado la palabra profética más segura, la Biblia, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en tanta oscuridad que ha acontecido sobre el planeta Tierra. Porque las tinieblas cubrirán la tierra, pero cuando seguimos a Jesucristo, no viviremos en oscuridad. La luz resplandecerá dentro de nuestros corazones, y así como en el principio la luz resplandeció sobre el mundo, resplandecerá dentro de nosotros los que hemos oído y seguimos la voz de nuestro buen pastor. Jesucristo le dijo al gobernador Poncio Pilato antes de ir a la cruz: yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, y yo les doy la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por habernos adoptado a tu familia y poder llamarte Abba Padre. Papito, Padre Santo que estás en el cielo, gracias, porque nunca nos sentiremos huérfanos. Hemos venido al trono de tu gracia a alcanzar misericordia para el día oportuno que estamos viviendo, porque en este tiempo tú nos vas a sostener. No tengan miedo, dice la palabra de Dios, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Estaré contigo cerca siempre. Nunca pienses en tu corazón que ya no estoy dentro de ti. Pero a muchos no han podido entrar a este reposo, a esta paz, a esta tranquilidad que la Biblia nos promete, porque cuando oyen la palabra
no creen la palabra y no entran nunca al reposo de Dios. Pero queda aún un reposo para los que han creído con todo su corazón que la Biblia es la verdad y que el Señor viene pronto por nosotros, donde ya quedarán atrás las lágrimas, la muerte, las enfermedades, todos los problemas que el mundo ha atravesado. Es un mundo en rebelión contra su Creador, creyendo la mentira de la serpiente desde el principio de la creación. No le hagas caso a Dios, tú puedes ser Dios. Te damos gracias, Señor, por haber creído la verdad, la justicia, la santidad, el camino y la vida eterna. Y en esta mañana, si hay alguien que nos ve por la televisión o que están aquí presentes, quiere entregarle su vida a Jesucristo, ahí desde tu lugar, no salgas por esa puerta en esta mañana sin haber hecho la paz y la seguridad que tus pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Dile estas palabras a Dios: Señor, te pido perdón por mi vida, por mi soberbia intelectual, mi soberbia científica, mi soberbia moral, de haber llegado a creer que yo puedo vivir sin ti. Creo que en esa cruz tu Hijo abrió sus manos, sus brazos y fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para que tú pudieras darme el perdón de mi vida, de todos mis pecados y la vida eterna. Creo, Jesús, que a los 3 días te levantaste de esa tumba, venciendo la muerte, para dejarme la esperanza bendita que el día que yo muera, moriré en paz, porque sabré que simplemente pasaré a otro mundo de luz que tú has preparado, porque he creído en esta mañana que tú eres el Mesías, mi Salvador. Te bendigo y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Le damos gracias a Dios por este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Gracias por este libro maravilloso. Gracias por la Biblia.